¿Aman a su iglesia? Sí. Porque recuerden una cosa muy importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si no aman a su iglesia, ¿cómo pueden amar a Cristo? Y Dios nos puso aquí, en esta iglesia, precisamente con un propósito: revelarse, manifestarse en nuestras vidas. Si no oían, no es mi culpa. Entonces, vamos a continuar. Hoy vamos a ver la seguridad es lo que importa. Recuerden, dentro de la gracia de Dios, que es el punto de partida, vimos, Cristo pagó el precio de nuestros pecados, la resurrección, una razón para regocijarse, la gracia es el único medio para la salvación, tú no puedes ganártela, y ahora la seguridad es lo que importa. Muchos creyentes pasan su vida viviendo en inseguridad, y en parte es porque realmente no conocen a Dios como deberían hacerlo, porque no han meditado mucho en sus promesas. Recuerden que una de las cosas muy importantes de leer la palabra de Dios es meditar en ella. Si nosotros no meditamos, nunca vamos a poder abstraer las revelaciones del Espíritu Santo que nos quiere dar. La palabra, el Espíritu Santo es el que nos la va a revelar. Recuerden, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Es el Espíritu Santo el que nos revela. Usa la palabra, cuando ustedes la leen, cuando ustedes la meditan, usa mensajes como los del día de hoy, del Salmo y lo que vamos a ver hoy. Pero es para que sean ustedes edificados y para que se cimenten en la roca, ya que cuando vienen las pruebas, si no están cimentados en la roca, entonces vendrán los ríos, soplarán los vientos, vendrán las lluvias y caerán. Pero si están cimentados en la roca, prevalecerán. Entonces, Dios en la vida, a través de las pruebas, nos prepara, porque Él sabe lo que va a venir adelante. Muchas veces nosotros no entendemos por qué o cómo actúa en nuestras vidas, pero precisamente es por falta de conocimiento de Él y de su carácter. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en las épocas de la Pascua, que ya viene, meditamos mucho en el sacrificio de Cristo, en las injusticias que Él vivió, en la cruz del Calvario, que derramó su sangre hasta la última gota, etc. Pues cuando nosotros meditamos en esto, debería de brotar en nosotros la seguridad de la vida eterna, porque a veces nosotros nos concentramos en las cosas de este mundo, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pero no nos concentramos en lo que tiene más valor, que es Jesucristo. El verdadero tesoro es Jesucristo, y quien logra apreciar en la medida que debe ser su sacrificio, todo lo demás va a perder importancia en su vida. Dios sabrá lo que te concede en esta vida. Tú no vas a obtener más de lo que Dios quiera concederte. Eso tenlo por seguro. Pero cuando tú te gozas en Él, entonces Él responde, ¿sí? Así como puede llamar a las lluvias, puede llamar al trigo que florezca, puede hacer que todas las cosas se armonicen en nuestra vida, de tal manera que salgamos adelante en todos. Entonces el problema es que muchas personas confían en Cristo como su Salvador, pero no lo han hecho su Señor. Un Señor es el que reina, ¿sí? Y muchos otros se pueden perder por medio de acciones equivocadas, como la religiosidad. Puede hacer esto para agradar a Dios, pero un día Jesús le dijo al pueblo de Israel, que tenía pues el sacerdocio hasta ese entonces y todo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto que se dijo ahorita en el Salmo, lo que
se dijo en Isaías, lo que se dijo en Ezequiel, vemos con claridad que la gente en su mayoría, o los creyentes, el incrédulo no entiende porque tiene un velo, pero que los creyentes todavía no hemos entendido la grandeza de Dios. Entonces, una de las primeras cosas que Dios, cuando nos otorga la salvación, nos garantiza, es la vida eterna. Tú has pensado, cuando estás experimentando los problemas de esta vida, ¿has pensado que ya tienes garantizada tu vida y tu futuro? Si pensaras de esta manera, se reduciría la angustia en tu vida. Actuarías con mayor seguridad, firmeza y aplomo. Pero ¿qué es lo que te hace cometer errores? La duda. Recuerden ustedes que la duda mata. ¿Qué es lo primero que infundió Satanás en Adán y Eva, y empezando por Eva? La duda. Si tú dudas del amor de Dios, todo el universo se torna confuso para ti. Lo que Dios traiga a tu vida se va a tornar confuso, y vas a actuar vas a ser pusilánime ante enfrentar los problemas de la vida y las acciones que debes de tomar, ¿sí? Pero si tú crees en la eternidad que las promesas de Dios te ofrecen y que está confirmada en el Calvario, bueno, miren lo que dice 1 Juan 5:13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Fíjate, o sea, para que sepan que tienen vida eterna. Y luego dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que si pedimos cualquier cosa, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos tenido. ¿Se dan cuenta? ¿Están unidos el 13 y el 14 de 1 de Juan 5? Primero, Dios te ofrece la vida eterna, y luego dice, pide conforme a tu voluntad, que es precisamente lo que es la fe. Pero para que haya fe tiene que haber confianza en Dios, confianza en que lo que Él promete lo va a cumplir. Y si Él, a través de las Sagradas Escrituras, nos prometió la vida eterna por medio del poder salvador en Jesucristo, ya es un hecho, ya quedó sustituida, tu vida ya cambió, ya eres una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. ¿Cuántas personas no viven encerradas en errores aún de su vida cristiana que han cometido y se atoran ahí? En lugar de ver a Dios, en lugar de pensar, cuando yo me convertí, esto es, cuando me rendí ante Él, me arrepentí y creí en su Hijo, y lo hice de todo corazón, deseando dejar atrás el mundo de pecado que se me separó de Él, el arrepentimiento. Cuando tú hiciste eso, Dios te hizo una nueva criatura y Dios te dio vida eterna, y lo más importante, Dios te perdonó todos tus pecados, pasados, presentes y aún futuros. Entonces, cuando tenemos esta seguridad de que ya estás perdonado, pues la vida también cambia. Esto no creas que se dice para que tú digas, bueno, si ya me perdonan, entonces comamos y bebamos, ¿no? Porque mañana moriremos. Porque Dios te cambia el corazón, porque Dios te cambia la mente. Antes eras esclavo del pecado y pensabas que en el pecado estaba la felicidad. Y todavía en nuestra vida cristiana, por ahí surgen esas cuestiones de ligar felicidad con pecado, y es la mentira más grande del diablo. El pecado produce mala conciencia, y la mala conciencia te impide ser feliz, porque te dice, tú no mereces tener la felicidad porque has hecho esto. Así es. Entonces, no se trata de dar vuelo al pecado, sino se trata de que tú pienses como debes de pensar, como dice 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió
y resucitó por ellos. ¿Tú vives para ti mismo? ¿O vives para aquel que resucitó y murió y resucitó por ti? Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos una comprensión clara de lo que es el arrepentimiento y el perdón otorgado por Dios por medio de Cristo. No es complicado, solo es que lo anheles de corazón. Pero recuerda que tú no vas a tener un corazón puro respecto a este anhelo si no te arrepientes, si no te pones de acuerdo con Dios. La misma Escritura te dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces muchos llamamos Señor, Señor, pero hacemos lo que nos da la gana. Pedimos consejo, pero salimos y hacemos lo que habíamos predeterminado hacer. ¿Ustedes creen que esa es una vida cristiana? No. Si alguien te da un consejo conforme a su propio criterio, pues bueno, puedes dudar. Pero si alguien te da un principio de la Biblia, te enseña lo que Dios dice y no lo haces, entonces eso es rebeldía. Y muchos no pueden tener el gozo de la vida cristiana por eso. Recuerden, no os entristezcáis, como dice Nehemías 8:10, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, es vuestra fuerza. Ese gozo que es producto de la comunión entre tú y Dios es el impulsor para que tú dejes atrás el pecado. ¿Hace cuánto que no experimentas gozo? Ponte a pensar. O a lo mejor nunca lo has experimentado, no sabes lo que es. Quizás porque nunca has llegado a ese grado de comunión con Dios. Quizás es porque no te has humillado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y se convirtiera en sus manos con camino, llorare, yo perdonaré sus pecados, sí, lo restableceré en su tierra. Si se humillare mi pueblo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no cambiamos porque pensamos que nuestro pensamiento basado en nuestro esfuerzo nos puede llevar a tener un cambio de esencia. Ya vimos que la gracia de Dios es lo que cuenta, que la gracia de Dios es lo que nos transforma. Ninguno por sí mismo puede cambiar, ninguno por sí mismo puede cumplir las demandas de la ley, ninguno por sí mismo puede ser un fiel siervo del Señor. Mientras más avanzamos en la vida debemos comprender que Él es el que lo tiene que hacer todo. Por eso un día Pablo dijo, por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Y mientras tú no entiendas que por Él, de Él y para Él son todas las cosas, nunca te vas a entregar en la medida que debes hacer. Y nunca vas a poder experimentar, por tanto, esa comunión íntima, que puede ser el impulsor que te dé las fuerzas para dejar aquellas áreas de tu vida llenas de pecado que no quieres dejar. ¿Y por qué no las quieres dejar? Porque todavía no le crees a Dios, porque todavía, reitero, crees que el pecado te puede hacer feliz. Crees que la sensualidad que hace que otros te miren a ti te puede hacer feliz. Crees que tu prestigio ante los demás te puede hacer feliz. Y todo eso en realidad es vanidad. Por eso el sabio Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y para que se quite la vanidad, tienes que darle el control en forma plena de tu vida a Cristo. Pero si no lo amas, si no le crees, si no crees que Él ya te perdonó tus pecados, ¿cómo lo vas a hacer? No vas a poder. La misma palabra te va a dar todos los elementos y las herramientas para que tú venzas. Dios no nada más nos dio la vida eterna, nos dio todas las herramientas en su gracia. Y nos dio el Espíritu Santo, que es el que nos enseña a usar las herramientas. Porque a lo mejor a ti te entregan un celular de lo más sofisticado. Y por más sofisticado que sea, si no lo puedes ni siquiera saber cómo lo prendes, ¿de qué te sirve? Necesitas a alguien que te enseñe. Entonces,
si no hay quien te enseñe, te vas a quedar siempre, vas a tener un instrumento poderoso, que son grandes computadoras, los celulares, pero no lo puedes usar, sacar sus beneficios, ¿no? Entonces, reitero, si no hay un sincero arrepentimiento de corazón entre tú y Dios, no va a pasar nada en tu vida. Pero si lo hay, lo primero que va a pasar es que vas a ser salvo de la ira que Dios tiene sobre el pecado. Dios se está esperando, recuerden, el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia contigo. No abuses de su paciencia, porque la paciencia de Dios, como lo hemos visto en las mismas Escrituras, tiene un límite. Y cuando termina ese límite, viene el juicio, a menos que el juicio ya haya ocurrido en tu vida por medio de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Entonces, si tú ya eres un verdadero creyente y para ti ya no hay juicio, ¿por qué te juzgas a ti mismo? ¿Por qué vives lleno de reproches contra ti mismo en lugar de ir a la gracia? Si Dios te perdonó todo en la cruz y tú te sigues juzgando a ti mismo, ¿qué estás haciendo con el sacrificio de Cristo? Lo estás menospreciando. Deja la culpa, solo arrepiéntete, dile a Dios, tienes razón, es lo único que Él quiere. ¿Sí? Porque, pues sí, efectivamente hay dos tipos de arrepentimiento. El primero es el arrepentimiento que salva, el cual acabamos de decir. Y el segundo es el arrepentimiento que nos mantiene en una comunión constante con Cristo. Ya no es un arrepentimiento para salvación, sino es algo que te mantiene en comunión con Dios. Cada vez que tú pecas, cada vez que lo desobedeces. Pero ya no se torna en un juicio para ti, porque Cristo ya pagó por todos tus pecados pasados, presentes y aún futuros. Entonces vean qué importante es el poder de la resurrección, como dice en Corintios, a fin de conocerlo, y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Corintios 3:12. Llegando a ser semejante. Es lo que todo creyente tiene que anhelar en su vida, en forma natural, si ha apropiado la gracia de Dios, ser cada día más parecido a Cristo. Entonces, la seguridad de la salvación, grábense esto, depende de la certeza del perdón perpetuo de Dios. Si tú no tienes esa certeza, ¿cómo vas a poder tener seguridad en la salvación? Y la falta de confianza te va a llevar a pecar. ¿Cuál es el origen del pecado? La falta de confianza en el amor de Dios. Ese es el origen del pecado. Otro, el sentido de autocomplacencia. Yo me voy a complacer a mí mismo, que es vanidad, orgullo, egoísmo, en lugar de obedecer a Dios. Porque siempre obedecer a Dios te lleva a negarte a ti mismo, negar lo que tú piensas, lo que tú deseas. Pero si lo haces, vas a comprobar lo que Dios tiene para ti. ¿Tú crees que esta vida te puede ofrecer más de lo que Dios te ofrece? Hace ratito del Salmo estábamos viendo el poder creador de Dios. Sí, lo hermoso de estos estudios y de que podemos tener la certeza de que Dios los está guiando es que siempre se unen, porque siempre, cada reunión, Dios quiere decirnos algo. Nada se puede comparar a una relación con Dios. Entonces pregúntate, ¿por qué en mi corazón todavía siempre ando buscando otras cosas? En lugar de ir a Dios, me quiero ir por otro lado. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera todavía tu corazón está endurecido. Porque de alguna manera todavía tu corazón está frío. Está frío. Hoy volvemos a ver el invierno y el verano. Dios quiere un corazón caliente, Dios quiere un corazón que arda en deseos para Él. Imagínate tú,
Si la salvación se basara en cualquier otra cosa que la cruz del Calvario, entonces, vana es la obra de Cristo en la cruz. Una sola obra de parte del hombre para merecer la salvación elimina la cruz. Entonces tienes que entender, para ir a Dios y tener ese verdadero arrepentimiento, que en ti no hay nada bueno, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando vayas y te presentes a Dios, no vayas con tus justicias por delante. ¿Sabes qué dice la Escritura de tus justicias? Que son como trapo de inmundicia. Isaías 66:4. Son como trapo de inmundicia tus justicias, porque no perciben la gloria de Dios, no persiguen la gloria de Dios. Una vida justa siempre persigue la gloria de Dios. Un buen estudio es porque quien lo da le quiere dar la gloria a Dios, no quiere el reconocimiento ni la gloria por sí mismo, porque sabe que Dios es el que inspira. Entonces, todo se lo debemos a Él. Si entendiéramos esto como creyentes, dejaríamos de gastar energía y tiempo en depender de nosotros mismos. ¿Cuánta energía crees que puedes gastar en tu vida por justificarte? ¿Cuánta energía crees que puedes gastar en tu vida por sostener una mentira? Puedes pasar noches sin dormir pensando cómo vas a sostener esa mentira. Y claro que cada día vas a añadir mayor confusión. ¿Por qué? Porque una mentira trae otra mentira y la otra trae otra mentira, hasta que un día llegas al punto de que tu vida es una mentira y te empiezas a creer tus propias mentiras. ¿Y qué pasa? Empiezas a vivir una irrealidad. Bueno, este ejemplo de la mentira no es solo aplicable a la mentira, es lo que hace el pecado en la vida de cada uno de nosotros. Nos lleva a vivir una irrealidad, y la única realidad es Cristo. Lo único que te saca adelante es Cristo. Por eso es que tienes que hacer a un lado todo y involucrarte, más bien poner tu mente y tu entendimiento en lo que es la salvación. Pasan los días, los meses y los años y no has entendido en forma profunda quizá lo que es la salvación todavía. Has desperdiciado tu vida en vanidades ilusorias y todavía no has entendido. Este tipo de personas que viven así son propensas a dudar de Dios. ¿Tienes dudas de Dios? ¿Crees que realmente Él no se equivoca? Porque si tienes dudas, no estás creyendo eso. Piénsalo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. ¿Sabes por qué Dios no miente? Porque es perfecto su pensamiento. ¿Sabes por qué Dios no cambia de opinión? Porque no puede haber algo más alto que lo que Él planeó. Si cambiara de opinión quiere decir que se equivocó, ¿no? Cuando la Biblia dice, dirás, oye, ¿pero por qué la Biblia dice que Dios se arrepiente? No en ese sentido. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente es porque cambia su manera de pensar respecto del hombre, como el juicio de David, que Dios había traído sobre Jerusalén en 3 días la espada de Jehová. David se arrepiente y Dios dice, y se arrepintió Dios, y ahí le mostró el monte donde hizo el sacrificio. O sea, ante la humillación de David, Dios cambió su manera de pensar. Entonces la prolongación de las pruebas, el objetivo es que cambies tu manera de pensar. ¿Qué tanto va a durar una prueba? Tanto como es tu necedad para sostener tu argumento. Pero si te vas llenando de Dios, del poder de su resurrección, de gratitud te vas a llenar por la resurrección, ¿sabes qué? Más rápido te vas a arrepentir. Una evidencia de que el Espíritu Santo está gobernando tu ser es la rapidez en que te arrepientes. Puedes no estar acabando diciendo algo y ya arrepintiéndote. Pueden pasar días, semanas, meses y años sosteniendo tu punto de vista. Y así, tu cuerpo, como dijo David en el Salmo 32, se va marchitando. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuándo cambió esto? Lo que dice el siguiente versículo. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces tus oraciones tendrán sentido. Por eso subsecuentemente dice, por eso orarán a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallados. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me liberarás de la angustia. Con cánticos de liberación me liberarás. ¿Ven? Ahí está. Calla, mantente en tu pecado y vas a dudar de Dios, vas a dudar de la vida eterna, y entonces serás como un mar en tempestad. Las olas se arrojarán de un lado a otro, arrojando el cielo. Entonces, recordemos, la gracia de Dios es un favor inmerecido. No puedes hacer nada para obtenerla, Dios te la regala. Y lo único que te pide es que lo creas. ¿Qué tan difícil es esto? ¿Por qué muchos se atoran ahí? Porque de alguna manera no quieren doblegar su corazón a Dios. Yo te podría decir, Dios hoy, si tú no eres salvo, te quiere perdonar. Solo quiere que doblegues tu corazón ante Él. Solo quiere que no te justifiques. Tú puedes decir, no, yo ya soy salvo, yo ya oré una vez. No, Dios, no te justifiques. Porque si tu vida no ha cambiado de esencia, es que no eres salvo. Una señal es que tu vida empieza a cambiar. Que tu punto de vista sobre la vida, sobre las cosas, empieza a cambiar. En lugar de anhelar el pecado, empiezas a anhelar la santidad. En lugar de anhelar las cosas de este mundo que te llevan al pecado y a la rebelión a Dios, anhelan la santidad y pasar cada día más tiempo con Dios. Entonces, si no lo haces así, Dios no puede actuar en tu vida. Dios actúa a través del arrepentimiento. Entiéndelo. Porque el arrepentimiento doblega tu corazón ante Él. Y Él lo pide así porque Él no se equivoca. Lo que Él te pide que hagas es lo correcto y lo que te va a hacer feliz. Y si no lo entiendes ahorita, bueno, es como la mujer que está de parto. La Biblia pone hasta ese ejemplo. Está llena de dolores y todo, pero cuando llega el momento del alumbramiento, al ver la criatura que nace, todo lo demás ya no se toma tanto en cuenta. Así es la lucha. Estamos luchando contra Dios, tratando de sostener nuestro pecado, pero hasta el momento en que cedemos, viene la liberación. Si no, seguirás consumiéndote en tu maldad. Entonces, Dios quiere actuar en tu vida. Dios quiere darte una vida plena y diferente. Si tú lo reconoces, entonces Él te da la vida eterna. No necesitas hacer oración, no necesitas hacer nada más que doblegar internamente tu corazón ante Él. Y si lo haces, entonces confesarás su nombre. Ahí esa partecita muchos se la brincaron. No, porque confesé el nombre y ya soy salvo. ¿Y tu arrepentimiento? Sin arrepentimiento no hay salvación. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, cuando tú doblegas tu corazón, miren lo que dice Jesús. Mis ovejas, es en la versión NTV, escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. ¿No? Juan 10, 27 al 30. Y miren lo que dice Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Si tú ya te identificaste con Cristo, lo que viene es el día de la redención. Lo que tardes en vivir a partir del momento en que te identificas con Cristo al día de tu redención, es el tiempo que Él te da el privilegio de servirle. Filipenses, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también parezcáis por su nombre. Es lo que Dios nos ha concedido como un privilegio.
Y ese es el espacio entre el momento que te conviertes y el día de tu redención. Y si lo ves a la luz de la eternidad, te vas a dar cuenta que es así. Ahorita contamos los días, los meses y los años hablando de lo del Salmo. Pero ¿sabes qué? Cuéntalos para servir a Dios. Cuéntalos para honrarlo como Él merece. Porque si tienes garantizado la seguridad de la vida eterna, nadie te va a poder arrebatar. Y que nadie te va a poder arrebatar de la mano de Dios. Entonces puedes caminar con firmeza en este mundo. Pero si dudas de esto, si no tienes esa seguridad, vas a andar como un esclavo. Por ahí hay un pasaje que dice que muchos están sujetos a la esclavitud por el temor a la muerte. Pero si tú ya no tienes temor a la muerte porque sabes que en ese momento te vas con Dios, y si mueres antes de que Él venga, después vas a regresar con Él, entonces más bien anhelarás de alguna manera ese día, porque ese día habrá acabado tu misión en este mundo. El creyente que se muere porque acabó su misión en este mundo, y no se va a morir hasta que no la cumpla. Tú vives hoy, Dios todavía tiene una misión para ti. Entonces, una vez que tú hayas confiado en Jesús como tu Salvador, puede ser lícito que tengas dudas, temores respecto de esta vida. Puede ser lícito. Tal vez te puedas rebelar y pecar en contra de Él. Puede ser. O quizá no entiendas su proceder en ciertos actos o acciones hacia tu vida. Son esos 3 puntos muy importantes. Pero en ningún modo, si realmente eres salvo, vas a perder la salvación. Esa es la garantía. Por eso es el poder de la resurrección. El poder de una vida que Dios nos da parecida a Cristo. Entonces, hay un pasaje de la vida, en la Biblia que razona y afirma esto. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. De que ya leímos Juan 10:28. Yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Ya habíamos leído yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Yo y el Padre somos uno, o sea que es el poder de Dios y nadie tiene un poder como el de Dios. Entonces, como decíamos, esto no va, tener esta seguridad no va a ser una licencia para pecar, sino para regocijarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Alabar y darle gloria. Andar en santidad y honor y obedecer. Si no cumples uno de estos 4 puntos, algo anda mal. Regocijarte, alabar a Dios, andar en santidad y honor, obedecer. ¿Tú lo obedeces? ¿Andas en santidad y honor? ¿Lo alabas aún en los momentos difíciles de tu vida? Si Jesucristo no hubiese resucitado de la tumba, no hubiera dado la evidencia de que venció el pecado, pero lo venció. Entonces, el hecho de haber resucitado establece de una vez por todas la veracidad de lo que Dios dijo. Y yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros confiamos en Jesús como nuestro Salvador, ¿qué pasa? No solo recibimos el perdón de nuestros pecados, sino también la vida eterna. ¿Qué tipo de vida? Como la de Jesús. ¿Sí? Fíjense, Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ese es el poder de la resurrección, te lleva a la permanencia con Dios. Te lleva a saber que ahora Dios te ve como Cristo. A lo mejor tú estás lleno de errores en tu vida, pero en tu vida hay un filtro, que es Jesucristo. Entonces Dios Padre, el juez eterno, cuando tú crees, te arrepientes y crees, te ve perfecto en Cristo. Y si Dios
que te ve perfecto en Cristo, te ve así, Él ya no tiene nada más, nunca, nada contra ti. Ya no tiene Dios nada contra ti. Lo que va a hacer ahora, a partir de tu conversión, es hacerte parecido a su Hijo, para que seas feliz. ¿Tú sabías que la santidad es lo que te da la felicidad y el pecado te da la infelicidad? ¿Por qué amas el pecado? Porque tienes la mente invertida. Por eso amas el pecado. Pero recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Gálatas 2:20, y es lo que dijo Pablo, ¿no? Pero se lo voy a decir en esta versión, la NTV. Mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la forma de vivir ahora. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y qué significa que vive Cristo en mí? Que tú vas a hacer y obedecer todo lo que Dios te guía a hacer. Que su voluntad va a ser el tesoro de tu vida. No algo que tú cuestiones y te pongas como un niño rebelde con Dios, con malos humores y caras, ¿no? ¿Cómo te llaman los niñitos cuando sus papás les mandan algo? Digo, eso lo hacen los niñitos, pero tú también lo haces de otra manera. Entonces, tienes que morir a tus propios intereses, vivir por los intereses de Dios. Y si tú vives de esta manera, estarás viviendo en plenitud. Eso es lo que Dios quiere, que todo creyente viva una vida en plenitud. ¿Te suena bonita la palabra? Bien. Entonces, Dios nos ha dado un sello que es el Espíritu Santo. Y miren lo que dice la Escritura en Romanos 8:9 en la versión NTV. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque ya fue sepultada, ya no la tienes. Tienes un cuerpo, tienes una naturaleza nueva que igual es sensible a las influencias y al pecado, pero ya no existe esa naturaleza pecaminosa si ya te convertiste. Fue sepultada junto con Cristo. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Esa es la versión NTV. Entonces ahí está. Dios te dio el Espíritu para ayudarte, para darte fuerza para vencer el pecado, para entender el sentido espiritual de la palabra. Muchas personas han leído la Biblia. El diablo conoce más la Biblia que muchos de aquí, o que todos. ¿Cuántos años tiene tratando con la Biblia? ¿No tentó a Jesús conforme a la Biblia en el desierto? La conocía, pero no entiende el sentido espiritual, porque el sentido espiritual de la palabra te lo revela el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te hace entender para tu conversión. Si tú no te conviertes, todo lo que te hizo entender se vela. Ahí está la parábola de la semilla que cae del sembrador, ¿no? Que parte cayó en la tierra, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos y abrojos, y parte cayó en buena tierra. Pero la primera es, se siembra la palabra, llega el diablo y la arrebata. La segunda, se siembra, y da raíces, pero como no tiene profundidad, cuando sale el sol, se marchita y se seca. La otra, entre espinos y abrojos, sí crece, pero los mismos espinos la ahogan. La única verdadera es la cuarta, donde da fruto, se siembra, da fruto a 30, 60 y 100 por uno. Todos los tres casos anteriores vive toda la humanidad. Entonces, si hoy Dios te hace entender, borra todo lo que tienes pensado atrás y dile: Dios, yo sí quiero. Y si se lo dices de todo corazón, va a ocurrir el milagro, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Él ve el corazón. Tú puedes decir las palabras que quieras, pero Él ve el corazón. Si tu corazón no se humilla ante Él, todo se velará. Entonces esa es la diferencia que existe entre el creyente y el incrédulo. El Espíritu Santo, la nueva naturaleza que Dios le da. ¿Ven ustedes?
Y como Él siempre es, fue y será, Dios está presente en todo momento y Él sabe todo lo que la humanidad ha vivido. Nadie conoce al ser humano como Dios porque Él lo hizo. Todos tus sentimientos, tus emociones, la estructura de tu vida, de tus células, de tu cuerpo, Dios lo diseñó, así como diseñó el universo y todas las cosas. Él sabe cómo unió cada célula de tu cuerpo. Por eso piensas, ves, saboreas, tocas. Dios sabe cómo lo organizó. ¿No te conocerá por dentro? Claro que sí te conoce. Más bien el que te engañas eres tú, creyendo que Dios no te entiende. Pero Dios entiende una cosa, por eso odia el pecado. El pecado te ha destruido. La maldad te ha destruido. El egoísmo te ha destruido. La vanidad te ha destruido. Entonces, esa es la razón por la que Él se dio por nosotros en la cruz. Porque Él sabía que no podía el ser humano por sí mismo cambiar. Entonces Él tomó un cuerpo humano, pero nunca pecó. Nunca hubo engaño en su boca. Sin embargo, Dios quiso someterlo a padecimiento. Pero ¿sabes qué? Ahora que ha puesto su vida en expiación, todo eso está en el capítulo 53 de Isaías. Ahora que ha puesto su vida en expiación, ha visto linaje, está sentado en la presencia de Dios y es heredero de todas las cosas. ¿Junto con quién? Con todos los que tengan la fe en Jesús. Somos coherederos con Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué dice la Escritura en Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el que se convierte, el que acepta el testimonio, se convierte en hijo de Dios y es coheredero con Cristo y Dios lo ve como a Cristo. Entonces, ¿por qué dudas de Dios? Si ya te reconciliaste con Él a través de la cruz, entonces ya solo queda una cosa. Y Jesús se la pidió al Padre en Juan 17, del 22 al 24, te las voy a leer. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, yo quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Entonces, fíjense, seamos uno como tú y yo somos uno, le pidió Jesús a Dios. Y si tú realmente ya te convertiste, ¿no eres uno con Dios? Entonces, ¿dónde queda el pecado en tu vida? ¿Por qué le das cabida? Porque no has entendido. Porque no has entendido. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida eterna? Pues 3 puntos importantes. ¿Envejecerán nuestros cuerpos? Sí. ¿Se debilitarán nuestros músculos? Sí. ¿Encanecerá nuestro cabello? Sí, ¿no? El tiempo cambiará. Un día moriremos y nuestro espíritu se mudará. Pero miren lo que dice la palabra al respecto en 2 Corintios 5, del 1 al 5. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigaremos en nuestro cuerpo actual y anhelaremos poner nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida.
Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. En estos breves versículos Dios te dice lo que serás. Dios no te vas a quedar como un ser espiritual. Dios te va a dar un cuerpo perfecto, que no envejezca, que no muera, que no sufra, que no sea afectado por enfermedades que te permitan disfrutar de esta vida. Te lo va a implantar Dios. Entonces, quien cree esto anhela ese cuerpo, y la gloria de este cuerpo terrenal que se va consumiendo va a estribar en darle la gloria a Dios a través de sus acciones. Y de acuerdo a esas acciones, la grandeza del cuerpo que vendrá será. Sí va a haber diferencias en el cielo, de acuerdo al grado de entrega de cada creyente, de acuerdo al grado de disposición de su corazón a obedecer a Dios, de acuerdo al grado de su corazón de servirle. Sí habrá diferencias. Entonces, tu eternidad se está determinando ahorita. Ya eres eterno, pero la grandeza de tu eternidad va a ir en función de tu amor a Cristo y de tu servicio a Cristo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Regocijarte ahorita, vivir en el pecado cuando no puedes ni disfrutar de esos hechos por la mala conciencia? ¿O vivir para Cristo y saber que Dios tiene para ti guardada una herencia que es incorruptible? Nadie la puede tocar, nadie la puede afectar. No hay ladrones que la minen, no hay bancas que se caigan y que ya tu dinero no valga. Nada la puede afectar. Entonces, Dios te da una garantía, y esa garantía es la resurrección de Cristo. Miren lo que dice en Juan 6:39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Ni uno solo que ponga su confianza en Cristo se va a perder. Ahí está la voluntad de Dios, que no pierda ni a uno solo. Entonces, los que aparentemente se pierden, o que se dicen cristianos y están y luego no están, es que nunca doblegaron su corazón a Dios realmente. A lo mejor tú eres de esos, pero si estás aquí, y créanme una cosa, sinceramente se los voy a decir, yo oré fervientemente la semana pasada, porque Dios trajera este día a las personas que Él quería que escucharan esto. Así que si tú estás aquí es porque Dios te trajo para que tú escucharas esto y pases de muerte a vida si es que no lo has hecho, y que sepas que le perteneces a Cristo. Reitero, has ahorrado todo lo que has pensado y ahorita sé sincero con Dios, no pierdes nada, ¿sí? Porque Dios quiere que experimentes la resurrección de Cristo, que desde ahorita puedes experimentar ese poder, aunque un día será en forma plena. Porque Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres es que mueran una vez y después el juicio. Entonces es muerte y juicio. A lo mejor pasan 1000 años para que venga ese juicio, sí, ya lo dijimos el otro día, pero en la eternidad no hay tiempo. Tú te vas a morir y es como si inmediatamente despertaras al juicio, aunque hayan pasado 1000 años. Muerte y juicio. Pero si en esta vida Cristo ya pagó el juicio por tus pecados, entonces es muerte y eternidad en la presencia de Dios. ¿Qué escoges? Entonces, hay dos tipos de resurrección. La primera es la resurrección para los salvos, que va a garantizar la recompensa del creyente. Y dice así en Apocalipsis 26. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Esta es la primera resurrección. Se va a dar el día del rapto.
Muchos dicen, no, es que va a ser al final. No, la iglesia sí va a estar en la tribulación. No es cierto. Porque ¿cómo es que cuando Cristo desciende a reinar, desciende con los ángeles y con la iglesia? O sea, ¿a qué hora se fue la iglesia? ¿Sí va a ser al final? ¿Ven que no? Y la otra resurrección está reservada para todas las personas que de alguna manera rechazaron a Cristo. Y eso te lo dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, que dice así: y vi un gran trono y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no se encontraron en ningún lugar donde esconderse. Pero no encontraron. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. Todos hemos pecado, según lo que estaba escrito en los libros. Todo está grabado. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Nadie se va a escapar. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este es el lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la verdadera pesadilla. Muchos en esta vida dicen, comamos y bebamos, ¿no? Porque mañana moriremos. Peca ahorita, Dios está muy lejos, así como el Salmo, pero el día vendrá y no tardará, dice la Escritura. Y si retrocediere alguien, no agradará a mi alma. Pero Pablo dice, nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino para preservación del alma. Vamos hacia adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Escoges complacerte a ti mismo y menospreciar a Dios o qué? Un día serás juzgado eternamente. Si omitiéramos de un mensaje como este el infierno, el lago de fuego es peor que el infierno, porque el infierno existe temporalmente, es una prisión temporal. El lago de fuego es el lugar donde ya se determina la eternidad de las personas que mueren sin Cristo. ¿Quién va a inaugurar el lago de fuego? La bestia y el falso profeta en Apocalipsis 20. Son los primeros que se van ahí. Luego, todos los demás. Y luego Satanás. Satanás también va a estar ahí eternamente. ¿Y cómo lo veremos? Como dice Ezequiel 28. ¿Es este que hacía temblar a las naciones? ¿Es este el que puso el mundo de rodillas? Será como un gusano menospreciable. Pero el que crea en Cristo estará para siempre con Él, disfrutando de su amor, con una mente abierta, sin ningún estorbo. Ahorita nuestra inteligencia está limitada por el pecado, pero cuando Dios nos traiga la redención, nuestra mente se abrirá. No habrá nada que estorbe el pensamiento. Y entonces se cumplirá lo que dice 1 Corintios 13. Cuando era un niño, actuaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui adulto, dejé las cosas que eran de niño. Lógico esto, ¿no? Pues tú deja ya, si ya eres creyente, ya madura, ya entrégate a Dios, ámalo, ama a tu iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo. Ora para que Dios se glorifique en ella. Y un día cuando Él venga, recibirás la corona de la vida, la cual Dios ha prometido a todos los que le amen. Padre bendito, cuánto te agradecemos por la luz que hoy nos ha dado a través de los salmos y de este estudio que habla de tu gracia y sobre todo hoy del poder de la resurrección. Haz viva en nosotros esa fe, Señor, que nos lleve a dejar atrás todas las cosas vanas y sin provecho, que no edifican. Antes, Padre,
Te pedimos que nos nutras y nos edifiques por medio de tu palabra, que nos des el deseo de acudir a ella cada día, de meditar en ella, de comunicarnos a través de ella contigo. Y te pedimos que tu Espíritu Santo gobierne nuestros corazones y abunde para revelarnos todos los aspectos de tu palabra que progresivamente nos quieras hacer entender. Sabemos, Padre, que tu palabra tiene un poder infinito, es eterna, y que nuestra comprensión de ella va a ir en función de nuestro crecimiento. Por eso te pedimos, Padre, que nos des, a través del poder de tu resurrección, la certeza de tu amor, que nos hagas patente la certeza de tu amor, y que ese sea el impulsor de nuestra vida para entregártelo todo a ti, pues tú lo mereces. Pues tú hiciste todas las cosas, tú estableciste los tiempos y las sazones que Dios Padre puso en su sola potestad, y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Ahora, Padre, tú que conoces los corazones aquí, conmueve cada corazón aquí presente para una entrega total y plena. Y si alguien, alguno te lo ha entregado, ilumínalo, Señor, quita la dureza de su corazón y disponlo para que sin reservas se entregue a ti. Ya en nuestra vida de incredulidad tuvimos mucho tiempo de ver que el pecado ni nos hace felices y solo nos va consumiendo, y que tú tienes una vida en plenitud que quieres darnos y está puesta en nuestras manos a través de Cristo. Así que llévanos a vivir esa vida que dé gloria a tu nombre y demuestre ante este mundo incrédulo que tú eres un Dios vivo. Señor, guarda a los que no pudieron venir, trae salud a toda tu iglesia, y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.